¿Qué tal, Manes? Buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Gracias, ¿Cómo va? Daniel. Gracias por venir, Pablo. No, ¿Todo un placer. bien? Gracias por la invitación. No, bueno, el tema está un poco planteado, ¿no? En lo que hace a la crisis en el oficialismo en torno a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en principio es un entendimiento, no se sabe todavía qué punto de acuerdo hay y no se conoce la letra chica, pero ¿qué piensa? ¿Cómo arranca la oposición en esto? ¿Cómo arranca el radicalismo en esto? Varias reflexiones. Primero, que estamos viendo un gobierno anómalo porque la vicepresidenta, que tiene más poder que el presidente, lo puso en el cargo del presidente y evidentemente con el fondo, con el acuerdo con el fondo, el entendimiento con el fondo, piensan diferentes. La oposición, por otro lado, creo que está tratando de unificar en lo respecto al radicalismo, y yo creo que a todos junto por el cambio o cambiemos, es tratando de unificar una estrategia, porque no podemos quedar afuera del mundo. El default sería una tragedia, sería más pobreza, más desigualdad, más aislamiento internacional. Pero hay que ver, como bien decías, Daniel, la letra chica. No podemos opinar sobre algo que no conocemos, que va a enviar el Ejecutivo al Congreso. Pero claramente la intención de la oposición es analizar lo que se envíe y tratar de evitar un default. El jueves va a haber un retiro de la oposición en un lugar de Olivos. Va a ir las autoridades de Frente Juntos por el Cambio. con la presencia de Mauricio Macri. Vos no estás porque es la conducción de las distintas fuerzas. Si vos fueras ahí, ¿qué dirías? Porque por un lado está el tema de ustedes quieren gobernar a partir de 2023 y quieren un país normal. ¿Qué pensás que deberían hacer? Yo creo que la deuda debería ser una de las políticas de Estado, donde el país entienda que en el tema de deuda tenemos que tener un acuerdo, incluso cómo se toma deuda en el futuro. Otra política de Estado debe ser ciencia y tecnología, lo vengo diciendo hace años. Hoy hubo un artículo de Filmos, yo estoy en otra vereda política, pero me parece que ciencia y tecnología debería ser otra política de Estado. La política exterior, ustedes mencionaban el viaje del presidente a Rusia, es un país que no tiene una estrategia en política exterior, entonces cualquier presidente o el presidente dice lo que le parece o se le ocurre o que no respeta una estrategia de país, como la tiene Brasil, por ejemplo. Entonces me parece que la deuda, yo diría en esa reunión, Pablo, que la deuda debe ser uno de los 4 o 5 puntos en los que tenemos que ponernos de acuerdo todos para no solo salir del estancamiento y encarar el crecimiento, sino el desarrollo. Porque en Argentina muchas veces tuvimos crecimiento, pero no fue sustentable, no fue sostenible. Sí. ¿Fue por la ilusión que tuvimos en la convertibilidad o fue por las materias primas o la soja alta? Pero nunca tuvimos un desarrollo sostenible, porque eso es inversión en educación, en ciencia, en tecnología, exportar más valor agregado, exportar más conocimiento, y hace décadas que la Argentina no encara el desarrollo. Crecimientos tuvimos, veranitos tuvimos, pero nunca, hace décadas que no encaramos el desarrollo sustentable. Entonces me parece que Argentina tiene que tener política de Estado en varios temas. Uno de ellos es la deuda. ¿Qué se hace con esta deuda? Y sobre todo, ¿cómo se toma deuda en el futuro? Creo que se debería tomar deuda para infraestructura, para crecimiento, para desarrollo. Ahora, Manes, hay un concepto que creo que es de Patricia Bullrich que dice, en la crisis en el oficialismo, lo que cabe la posibilidad es que el oficialismo sea gobierno y oposición a la vez, y que termine la oposición pegada al gobierno. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no puedo hablar por la oposición. Yo me metí en la política, di el paso como un ciudadano comprometido, obviamente con mi ADN radical, pero siendo parte de un nuevo radicalismo que entiende que los extremos no van, que hay un fin de ciclo y que necesitamos nuevas ideas. Y en ese concepto yo no creo que tengamos que tomar una decisión, es mi opinión, no puedo hablar por todos, en base a lo que opina la vicepresidenta. Yo creo que tenemos que ser responsables. La deuda, como dije, es algo que tenía que ser una política de Estado, que no podemos entrar en el juego de que nosotros respondemos a lo que hace la presidenta. Nosotros tenemos que ser de la oposición responsable, porque la sociedad está esperando que la dirigencia sea más sensata y no luche por el poder o por la estrategia electoral, sino por un país que algún día se pueda encaminar al futuro. Ahora, pero hay un escenario que se lo preguntamos más temprano a Morales aquí mismo en el canal. Hoy el gobierno tiene más o menos 80 votos, 80 y pico de votos que votarían el acuerdo, y hay un escenario de 20-30 de la Cámpora y sus alrededores que votarían en contra. Entonces, ustedes ahí tienen que tomar una determinación. O piensan en no podemos quedar pegados a Máximo, o piensan en lo que decía antes,
un país que se endeudó en la gestión de Mauricio Macri y que necesitan que sea un país vivible. Exactamente. Bueno, acabo de decirlo, que nosotros tenemos que evitar el default. El default sería, como dije, una tragedia, más pobreza, más desigualdad, más crisis, más angustia. Tenemos que evitar el default, pero tenemos que ver la letra chica que envía el Ejecutivo al Congreso. Ahora, la decisión nuestra tiene que ser en base a la racionalidad de lo que se ve en el proyecto, no en lo que decida la vicepresidenta o en las internas del oficialismo. Manes, 24 muertos por cocaína adulterada. Un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que dice que hay unos 200.000 consumidores diarios de cocaína. ¿Cómo esto, digo, a partir de 24 muertos? Para lo que venimos siguiendo, lamentablemente, el tema de las adicciones en el país y de la falta de un plan integral para luchar contra el narcotráfico, nos sorprende esto. Esto es como... ¿Se acuerdan hace unos días cuando discutíamos, unos meses en realidad, cuando discutíamos de la educación, tanto tiempo sin clases presenciales, el impacto en la emoción de los chicos, en la salud mental, en que muchos chicos comen en el colegio? Bueno, luego en la Argentina se dejó de discutir el tema. Hay mucha gente que seguimos el tema con mucha pasión. Esto es lo mismo. Lo que vimos con esta tragedia, primero que era evitable, cualquier muerte por cocaína es evitable. Lo segundo que vimos es que acá se tratan y se discuten los síntomas. Las discusiones que ustedes mostraban recién, que pasan la dirigencia, era por discutir los síntomas, por las estrategias, pero la verdad que la destrucción del tejido social, más la falta de educación, más la falta de trabajo, más la falta de rumbo, más la falta de un plan contra el narcotráfico, más la falta de un plan integral para la lucha contra las adicciones, produce esto que vimos el otro día. Y lamentablemente vamos a estar un tiempo sin discutirlo, después va a aparecer otra tragedia más, en este tema o en cualquier tema. Recién hablamos de la política internacional del gobierno, que el presidente dice que Argentina tiene que ser la vía de entrada para Rusia. Se le ocurre al presidente, lo tiene que decir. En cualquier país serio o en vías de desarrollo desarrollado, hay una estrategia de país. Y bueno, si no vemos síntomas y acá discutimos cosas esporádicas, yo creo que lo que muestra esta tragedia de la cocaína es primero que acá hay una falta total de un plan integral para las adicciones, para la lucha de las adicciones y también contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Y que la pobreza, el empobrecimiento, la decadencia argentina produce estos síntomas. Si ustedes me dicen a mí, ¿qué país en el mundo involuciona sin guerra? Yo le digo, y pocos. Argentina es uno de ellos, porque Siria, por ejemplo, involucionó, pero tiene una guerra. Y otros países tuvieron guerras externas. Pero un país que no haya tenido una guerra civil y que no haya tenido conflictos étnicos, ni conflictos climáticos, ni grandes tragedias, que haya involucionado en todas las variables económicas, sociales, educativas, somos un ejemplo lamentable. Y en esa decadencia de país también vemos la decadencia en todas las áreas que producen estos, déjame llamarlos, síntomas, que son crisis de cualquier tema. Podemos hablar de salud, de educación, de adicciones, de narcotráfico, de falta de seguridad, de falta de control de las fronteras. Algún día los argentinos, me parece que es lo que la sociedad está pidiendo, como pidió con la democracia. Yo creo que hay un fin de ciclo. Ya las prácticas de siempre, las fórmulas de siempre y los mismos de siempre que nos han traído hasta acá, ya me parece que la sociedad se cansó. Ahora, pero y digo, esto sí. la política esta que vos decís de narcotráfico, ¿se puede tener cuando el ministro de Seguridad Nacional le dice al provincial que es un mercenario y el otro le dice que es patético? Estas discusiones pasan porque justamente lo mismo que hablábamos antes de ciencia y tecnología, al no haber política de Estado, la política de Estado son políticas que van más allá de una administración. En la Argentina no hay política de Estado en nada, que es parte para mí de, ahora Carlos seguramente lo va a explicar, pero uno de los problemas estructurales de la economía, uno de los varios, es las políticas pendulares, que cada gobierno viene y quiere inventar la rueda. El otro es la confianza, la falta de productividad. Bueno, acá en la Argentina no hay nada a largo plazo que pase la administración. Entonces, en cada problema los dirigentes se pelean entre ellos. Esto es como, déjenme graficarlo con mi profesión, con la medicina. Imagínense, esto es para mí lo que pasa en la Argentina, no solo en este tema, en varios temas y en el proyecto de país. Está la familia, que es la sociedad argentina, sentada en la sala de espera del hospital. Están los médicos y está el paciente grave, que es la Argentina, la terapia intensiva. La familia imagina que los médicos están concentrados en el paciente, que está grave. Los médicos son los dirigentes. Si supiera la
familia, que los médicos en realidad se están peleando entre ellos por conseguir el consultorio más lindo, el guardapolvo más lindo o la cochera más cómoda y no se dedican al paciente. Esto es lo que está pasando. Hace décadas que la política argentina es lucha de poder. ¿Esto cómo se soluciona? La verdad que yo creo que como pasó con la democracia, cuando una sociedad dice basta, millones de voces se unen, porque se acuerdan que si ganaba la oposición al alfonsinismo en esa época había una autoamnistía. La sociedad dijo no, vamos a votar a alguien que propone reconstruir la democracia. Y se reconstruyó la democracia. Y cuando se levantó Rico, la sociedad salió a defender. ¿Por qué hago esta comparación? Porque yo creo que ahora hay que encarar la modernidad. Mayor producción, más valor agregado, más inserción en el mundo, más educación, más salud, más tecnología. Ese es el mundo que queremos vivir muchos argentinos. Si la sociedad no presiona por eso, ningún dirigente que llegue al poder va a poder transformar, porque hay mucho status quo que no quiere que cambie nada. Así que yo apuesto a recorrer la Argentina, espero que el radicalismo lo haga. Yo creo que el nuevo radicalismo tiene que tener unas ideas, hacer un acuerdo programático, presentarlo a la sociedad y la sociedad se acompaña. ¿Cuándo tiene que ser eso? Este año. Este año la sociedad argentina tiene que ver que la dirigencia se ocupa del tratamiento y de comentarle qué tratamiento hay que hacer en la Argentina. Y en el 23 la sociedad argentina tiene que apoyar ese tratamiento que nos tiene que involucrar a todos, como fue la reconstrucción democrática. Ahora es la modernidad. Si no hay un clima nuevo, un paradigma nuevo, acá tratar los síntomas no va. Déjame volver, Daniela, a lo médico. La neumonía son los problemas estructurales de la Argentina. Y la fiebre son los síntomas. Inflación, dólares, fuga de divisa, todo lo pero hay algunos que nos zafan de ahora, de la hay que neumonía, tratar ¿no? la fiebre, Sí. pero también hay que tratar la neumonía. Y la neumonía son las reformas estructurales que necesita este país. Vanes, muchas gracias por estar Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muy amable, ¿eh? Bueno, no hablamos del COVID con él, pero... No hablamos del no COVID hablamos con del él. Le hacemos la última pregunta. ¿Se termina la pandemia este año? Bueno, en términos de pandemia es muy posible, hay grandes chances que se convierta en endemia, pero el efecto cultural, el efecto psicológico y el efecto económico de la pandemia no termina. Estamos entrando en la década del impacto psicológico, económico y cultural del COVID. Las pandemias, si uno ve la historia, siempre cambiaron la época, siempre cambiaron la mentalidad de la época. Esto es una ventanita para que los argentinos definitivamente, dentro de toda la tragedia que tuvimos, aprovechemos esta nueva situación para encarar de una vez por todas